El papel temblaba entre sus dedos enlodados. Manuel sostenía la carta contra su pecho, protegiéndola del viento helado que arrastraba ceniza y el olor metálico de la pólvora quemada. A su alrededor, el mundo era un caos de gritos ahogados y el retumbar distante de la artillería que no cesaba nunca, ni siquiera de noche. La trinchera donde se refugiaba era apenas una herida abierta en la tierra, húmeda y estrecha, con paredes de barro que amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. Había escrito esa carta 3 veces. La primera vez, sus manos temblaban tanto que las palabras se volvieron ilegibles. La segunda, una explosión cercana había llenado el aire de tierra, y el papel se había convertido en polvo entre sus dedos. Esta era la tercera, y tal vez la última oportunidad. Mi querida Esperanza, así comenzaba. Siempre así. Cada carta que había enviado desde que dejó el puerto de Barcelona en octubre de 1942 empezaba con esas 3 palabras. Era su forma de mantenerla cerca, de recordar que todavía existía algo más allá del frío, del miedo, de la muerte que respiraba junto a él cada segundo. Esperanza. Su nombre era una ironía cruel en medio de este infierno. Manuel cerró los ojos y la vio, no como la había dejado en el muelle, con ese vestido azul que tanto le gustaba y las lágrimas silenciosas que trataba de ocultar tras una sonrisa valiente. No. La vio como era en las tardes de verano, cuando caminaban por las ramblas y ella se reía de sus chistes tontos, cuando el mundo todavía tenía sentido y el futuro era algo que se podía tocar con las manos. ¿Otra carta para tu chica? La voz de Tomás lo sacó de sus pensamientos. Manuel abrió los ojos y encontró a su compañero sentado frente a él, con la espalda apoyada contra el barro frío de la trinchera. Tomás tenía apenas 20 años, 3 menos que él, pero sus ojos parecían los de un viejo. Todos envejecían rápido en la guerra. Algunos nunca llegaban a viejos. Es la última, respondió Manuel, y algo en su voz hizo que Tomás dejara de sonreír. El silencio se instaló entre ellos, pesado como el aire antes de una tormenta. En la distancia, el cielo se iluminaba con destellos naranjas. Más explosiones, más muerte acercándose. ¿La última?, preguntó Tomás finalmente, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Manuel asintió despacio. Guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre el corazón. Allí estaban todas las demás que nunca había podido enviar, mojadas por la lluvia y el sudor, pero intactas. Esperanza nunca las leería, pero él necesitaba escribirlas. Era su forma de seguir siendo humano. Mañana al amanecer, dijo Manuel, van a ordenar el avance. No hacía falta decir más. Ambos habían visto lo que sucedía cuando daban la orden de avanzar. Habían visto a sus compañeros caer uno tras otro, como muñecos rotos, mientras las ametralladoras enemigas barrían el campo abierto. Habían aprendido que avanzar significaba morir, pero retroceder significaba traicionar a los que ya habían caído. Tomás sacó una fotografía arrugada de su bolsillo. Era de su madre, de pie frente a una casa blanca en un pueblo de Andalucía cuyo nombre Manuel había olvidado. La miraba todas las noches, como si esa imagen pudiera protegerlo de las balas. ¿Crees que volveremos?, susurró Tomás. Manuel quiso mentir. Quiso decirle que sí, que todo estaría bien, que en unos meses estarían de regreso en casa, bebiendo vino y riendo de todo esto como si hubiera sido solo una pesadilla. Pero las mentiras ya no tenían sentido aquí. No lo sé, respondió con honestidad. La artillería volvió a rugir, más cerca esta vez. El suelo tembló bajo sus pies y pequeños fragmentos de tierra cayeron desde el borde de la trinchera. Alguien gritó algo ininteligible 3 posiciones más allá. Luego silencio otra vez. Manuel tocó la carta en su pecho. Pensó en todas las cosas que nunca le había dicho a Esperanza, en los planes que habían hecho para después de la guerra, cuando él regresara y finalmente se casaran en la pequeña iglesia donde sus padres se habían casado. Pensó en los niños que nunca tendrían, en las tardes que nunca compartirían, en todos los futuros posibles que la guerra les estaba robando segundo a segundo. La noche se cerró sobre ellos como una manta oscura y fría, y Manuel supo, con una certeza que le atravesó como un cuchillo, que Esperanza nunca leería esa carta. Esa fue la última noche que pudo escribir su nombre. El amanecer llegó demasiado pronto. Manuel no había dormido. Nadie dormía realmente en las trincheras. Solo cerraban los ojos y esperaban, flotando en ese estado extraño entre la vigilia y la inconsciencia donde los recuerdos se mezclaban con el sonido constante de la guerra. Durante esas horas oscuras, había sostenido la carta contra su pecho, sintiendo el papel áspero bajo sus dedos, como si fuera un talismán capaz de mantenerlo con vida un día más. Cuando la primera luz gris apareció en el horizonte,
El capitán Vargas comenzó a caminar por la trinchera. Era un hombre alto y delgado, con un bigote oscuro y ojos que alguna vez habían sido amables, pero que ahora solo reflejaban cansancio. Vargas había sido profesor de literatura en Madrid antes de la guerra. Manuel lo había visto recitar poemas de Lorca en voz baja durante las noches más largas, como si las palabras hermosas pudieran mantener alejada la barbarie. Pero esta mañana no había poesía en su rostro. «Prepárense», dijo simplemente al pasar frente a ellos. No hacía falta decir para qué. Manuel miró a su alrededor. En la trinchera había 18 hombres. Los conocía a todos por nombre, por historia, por las fotografías arrugadas que guardaban en sus bolsillos y las cartas que escribían a personas que tal vez nunca volverían a ver. Estaba Antonio, el pescador de Valencia que siempre olía a sal y mar incluso aquí, en medio de la tierra. Estaba Javier, que había sido seminarista y que rezaba el rosario cada noche con los labios moviéndose en silencio. Estaba Carlos, que no hablaba nunca, que había visto morir a su hermano gemelo 3 semanas atrás y desde entonces había dejado de ser humano. Todos tenían miedo. Manuel lo veía en sus ojos, en la forma en que sus manos temblaban al revisar sus rifles, en cómo algunos tocaban medallitas religiosas o fotografías como si fueran escudos invisibles. ¿Tienes miedo?, le preguntó Tomás en voz baja. Manuel pensó en mentir, pero ya no quedaba espacio para mentiras. Sí, yo también. Tomás le mostró sus manos. Temblaban visiblemente. Lo intentó controlar, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos, pero el temblor no se detenía. Era algo que venía de adentro, de ese lugar profundo, donde vivía el instinto de supervivencia y el conocimiento terrible de la propia mortalidad. «Mi madre no sabe dónde estoy», dijo Tomás de repente. «Le escribí que estaba en un lugar seguro, lejos del frente». Le mentí. Manuel entendió. Todos habían mentido en sus cartas. Era más fácil escribir sobre días tranquilos y comida abundante que decir la verdad. Que dormían en agujeros en la tierra, que comían pan duro y sopa aguada, que cada día podía ser el último. Las mentiras eran un regalo que le daban a los que quedaban atrás, una forma de protegerlos del horror. «Mi carta tampoco dice la verdad», admitió Manuel. «Le dije a Esperanza que pronto volveré a casa, pero lo harías. ¿Realmente creerías tus propias palabras? No. Tal vez no desde hace semanas». El capitán Vargas volvió a pasar, esta vez acompañado por el teniente Mora, un hombre joven de ojos claros que había llegado hacía apenas 2 semanas desde el norte. Mora todavía tenía ese brillo idealista en la mirada, esa creencia de que la guerra tenía sentido, de que había honor en morir por una causa. Los veteranos lo miraban con una mezcla de pena y envidia. Todavía no había visto lo suficiente. «En 10 minutos», anunció Vargas. «Cuando suene el silbato, 10 minutos». Manuel sacó la carta del bolsillo. La desdobló con cuidado, como si fuera algo sagrado. Las palabras que había escrito la noche anterior lo miraban desde el papel manchado. «Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que no cumplí mi promesa de volver. Perdóname. Perdóname por todas las cosas que nunca te dije, por todos los momentos que no compartimos, por el futuro que te robaron. Quiero que sepas que en cada instante que estuve aquí, pensé en ti. Tu rostro era la luz en medio de la oscuridad. Tu nombre era mi oración. No llores por mí más de lo necesario. Vive por los dos. Encuentra la felicidad que yo no pude darte. Y cuando pienses en mí, recuerda las tardes en las Ramblas, no esto. Recuerda al hombre que fui, no en lo que esta guerra me convirtió. Te amaré más allá de la muerte, siempre tuyo, Manuel». Volvió a doblar la carta cuidadosamente. La metió en un sobre que había conseguido intercambiando su ración de tabaco con un soldado de comunicaciones. Escribió la dirección con mano temblorosa. Calle de la Merced, 15, Barcelona. La dirección donde Esperanza vivía con su madre en ese pequeño apartamento con balcón que daba a la calle. «¿Se la darás a alguien?», preguntó Tomás. Manuel asintió. Le entregó la carta al capitán Vargas cuando éste pasó una vez más. El capitán la tomó sin decir palabra. La guardó en su bolsillo junto con otras 3 que le habían entregado otros soldados. Era un ritual silencioso que todos conocían. Si sobrevivían, recuperarían sus cartas. Si no, el capitán las enviaría. Los 10 minutos pasaron en un suspiro y una eternidad. Manuel revisó su rifle una última vez. Miró a Tomás, que sostenía la fotografía de su madre contra sus labios en un beso silencioso. Miró a Antonio, a Javier, a Carlos, a todos los demás hombres cuyas vidas estaban a punto de ponerse en juego por unas pocas yardas de tierra que no significaban nada. El silbato sonó.
y el mundo se convirtió en ruido y caos. La primera bala pasó tan cerca de su cabeza que Manuel sintió el aire desplazarse. Corrió sin pensar, con el rifle apretado contra su pecho, los pies hundiéndose en el barro que parecía querer tragarlo con cada paso. A su alrededor, el mundo se había transformado en un infierno de sonido. El tableteo constante de las ametralladoras enemigas, los gritos de los hombres, el silbido agudo de los proyectiles de artillería atravesando el aire antes de explotar en columnas de tierra y fuego. No mires atrás, no pienses, solo corre, eso era lo que le habían enseñado. Mantén la cabeza baja, avanza, encuentra cobertura. Sobrevive los primeros 30 segundos, y tal vez tengas una oportunidad. Alguien cayó a su izquierda. Manuel lo vio de reojo, un cuerpo que se desplomaba como un saco de arena, sin gritos, sin dramatismo, simplemente vivo un segundo y muerto al siguiente. No se detuvo, no podía detenerse. Tomás corría a su derecha, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Jadeaba, gritaba algo que Manuel no podía escuchar por encima del rugido de la batalla. Seguían corriendo juntos, dos figuras pequeñas en medio de un campo abierto, donde la muerte buscaba con hambre insaciable. Una explosión estalló a 5 metros de distancia. La onda expansiva lo lanzó hacia adelante, y Manuel cayó de bruces, con la boca llena de tierra y el oído derecho convertido en un zumbido agudo y continuo. Durante unos segundos, no supo dónde estaba. El mundo giraba, el cielo y la tierra se mezclaban en un remolino gris y marrón. Levántate, levántate o muere aquí. Se obligó a ponerse de rodillas, tosiendo, escupiendo tierra. Sus manos tantearon en el barro buscando el rifle. Lo encontró a medio metro, cubierto de lodo pero intacto. Lo agarró y siguió adelante, arrastrándose primero, luego corriendo de nuevo cuando sus piernas respondieron. «¡Manuel!», gritó alguien. Era Antonio, el pescador. Estaba agachado detrás de un cráter de explosión, haciendo señas desesperadas para que Manuel se uniera a él. Manuel corrió, se lanzó dentro del cráter y aterrizó junto a Antonio con un golpe que le sacó el aire de los pulmones. «¿Dónde está Tomás?», jadeó Manuel. Mirando hacia atrás, Antonio señaló con el dedo tembloroso. A unos 20 metros atrás, Tomás yacía inmóvil en el suelo, con una mancha oscura extendiéndose bajo su cuerpo. No se movía. No. Manuel intentó levantarse, intentó volver, pero Antonio lo agarró del brazo con fuerza. «Está muerto. No puedes hacer nada. Tenemos que intentarlo». «¡Morirás también!». Las palabras de Antonio eran ciertas, pero dolían como cuchillos. Manuel miraba fijamente el cuerpo de Tomás, ese chico de 20 años que nunca volvería a ver a su madre, que nunca bebería vino en su pueblo andaluz, que nunca envejecería. La fotografía arrugada todavía debía estar en su bolsillo, mojándose con su sangre. Una nueva oleada de disparos barrió el campo. Las balas salpicaban el borde del cráter, levantando pequeñas nubes de polvo. Manuel se agachó más, apretando los dientes para no gritar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habían salido de la trinchera? ¿2 minutos? ¿5? Se sentía como horas, como días. El tiempo ya no significaba nada aquí. «Tenemos que seguir avanzando», dijo Antonio, aunque su voz temblaba tanto que apenas era audible. «Si nos quedamos aquí, somos blancos fáciles». Manuel sabía que tenía razón. Miró hacia adelante, hacia donde se suponía que estaban las líneas enemigas. Había más cráteres, algunos trozos de alambre de púas retorcido, el esqueleto carbonizado de lo que alguna vez había sido un árbol. La distancia hasta la siguiente cobertura era de al menos 30 metros. 30 metros que parecían 30 kilómetros. ¿Listo?, preguntó Antonio. Manuel no estaba listo. Nunca estaría listo, pero asintió de todas formas. A la cuenta de 3, 1. Manuel pensó en Esperanza, en su sonrisa, en cómo su mano se sentía pequeña y cálida dentro de la suya. 2. Pensó en la carta que había dejado con el capitán Vargas. Se preguntó si llegaría alguna vez a su destino. 3. Corrieron. Los primeros 10 metros fueron un milagro. Las balas pasaban a su alrededor, pero ninguna los tocaba. Manuel podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que parecía que explotaría dentro de su pecho. Los pulmones le quemaban. Las piernas parecían de plomo. 15 metros. Antonio gritaba algo. Palabras sin sentido, tal vez una oración. Tal vez simplemente el sonido de un hombre tratando de mantenerse cuerdo en medio de la locura. 20 metros. Casi allí. Casi, Antonio cayó. No hubo grito, no hubo drama. Simplemente sus piernas dejaron de funcionar y se desplomó hacia adelante, resbalando en el barro. Manuel se detuvo sin pensar. Se dio la vuelta, agarró a Antonio por el brazo y comenzó a arrastrarlo. «¡Déjame!», gritó Antonio con la voz ahogada por el dolor.
Sálvate. ¡Cállate! Manuel tiró con todas sus fuerzas, arrastrando el cuerpo de Antonio a través del barro mientras las balas seguían lloviendo a su alrededor. Sus músculos gritaban en protesta. Cada segundo se sentía como una hora. Pero no soltó a Antonio. No lo dejaría atrás. No como a Tomás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcanzaron la siguiente cobertura. Un montículo de tierra y sacos de arena que alguna vez había sido parte de una posición defensiva. Manuel arrastró a Antonio detrás y ambos colapsaron, jadeando, temblando. Manuel miró la herida de Antonio. Era en el muslo, sangrando abundantemente pero no mortalmente si conseguían detener la hemorragia. Sacó su cinturón y lo usó como torniquete, apretando hasta que Antonio siseó de dolor. «Gracias», susurró Antonio. «Gracias, hermano», Manuel no respondió. No tenía palabras. Solo miró hacia atrás, hacia el campo que acababan de cruzar, ahora sembrado de cuerpos inmóviles. Contó mentalmente. De los 18 hombres que habían salido de la trinchera, solo podía ver a 5 todavía en movimiento. 13 habían caído, y el día apenas había comenzado. La noche cayó sobre el campo de batalla como una bendición amarga. Manuel estaba acurrucado en un refugio improvisado, apenas un agujero en la tierra cubierto parcialmente por una plancha de metal retorcido. Antonio yacía a su lado, respirando con dificultad, con el rostro pálido como la cera bajo la luz tenue de la luna. El torniquete había detenido lo peor del sangrado, pero necesitaba atención médica pronto, o la herida se infectaría, si es que sobrevivían hasta que llegara ayuda. El avance se había detenido a media tarde, cuando quedó claro que cruzar los siguientes 100 metros sería un suicidio. Las ametralladoras enemigas estaban demasiado bien posicionadas, el alambre de púas demasiado denso. El capitán Vargas, que milagrosamente seguía vivo, había dado la orden de cavar y mantener posiciones hasta que llegaran refuerzos. Pero todos sabían la verdad. No vendrían refuerzos. Manuel sostenía su rifle con manos que ya no temblaban. El temblor había sido reemplazado por un entumecimiento frío, una especie de calma que venía después de haber visto demasiada muerte. Se había convertido en algo mecánico, algo que funcionaba por instinto más que por pensamiento. ¿Esto era lo que significaba ser soldado? ¿Dejar de sentir para poder seguir funcionando? Manuel, la voz de Antonio era apenas un susurro. ¿Estás despierto? Sí, cuéntame algo. Algo bueno. Algo de antes. Manuel cerró los ojos. Buscó en su memoria algo puro, algo no contaminado por la guerra, y encontró un recuerdo, brillante y claro como un cristal. La primera vez que besé a Esperanza, comenzó con voz suave. Fue en primavera, hace casi 3 años. Habíamos ido a Montjuic a ver el atardecer desde la colina. Ella llevaba ese vestido azul, el mismo que usó cuando me despidió en el puerto. Antonio sonrió débilmente, con los ojos cerrados. Sigue. Estábamos sentados en el pasto, mirando cómo el sol se ponía sobre el mar, y de repente ella me dijo, si pudieras estar en cualquier lugar del mundo ahora mismo, ¿dónde estarías? Y yo le dije, sin pensar, aquí, contigo, exactamente aquí. Ella se rió, me llamó tonto, pero luego me miró de esa forma. Ya sabes, esa forma en que las mujeres te miran cuando saben algo que tú todavía no sabes. Y entonces la besé. O ella me besó. No estoy seguro quién empezó, pero fue perfecto, el momento más perfecto de mi vida. El silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el sonido distante de la artillería y los gemidos ocasionales de los heridos dispersos en la oscuridad. ¿Crees que la volverás a ver?, preguntó Antonio. Manuel abrió los ojos y miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban indiferentes sobre el campo de batalla, las mismas estrellas que brillaban sobre Barcelona, sobre el apartamento donde Esperanza probablemente estaba despierta, preocupándose, rezando. No lo sé, admitió, pero tengo que intentarlo. Tengo que creer que es posible, o si no, ¿para qué seguir? Un disparo solitario resonó en la oscuridad, seguido de un grito cortado abruptamente. Alguien había encontrado a alguien más en la noche. No había forma de saber quién era el cazador y quién la presa. Antonio, dijo Manuel de repente, si yo no salgo de aquí, si tú sí, ¿le dirás a Esperanza? No, interrumpió Antonio con firmeza sorprendente. No me pidas eso, porque vas a salir de aquí. Ambos lo haremos. Y tú mismo se lo dirás. Manuel quiso creerle. Quiso creer que era posible que 2 hombres, rotos y sangrando en un agujero en la tierra en medio de la nada, pudieran sobrevivir cuando tantos otros habían caído. Quiso creer que el universo era justo, que el amor era suficiente protección, que las promesas significaban algo.
pero había visto demasiado para creer en cuentos de hadas. Una figura apareció de repente en el borde de su refugio. Manuel levantó el rifle por instinto, con el dedo en el gatillo, listo para disparar. Pero era el capitán Vargas, con el uniforme rasgado y una herida en la frente que había dejado la mitad de su rostro cubierto de sangre seca. «Manuel», dijo el capitán, con voz ronca, «necesito que vengas conmigo. ¿Qué pasa? Hay heridos que necesitamos evacuar antes del amanecer. Tú eres uno de los pocos que todavía puede caminar». Manuel miró a Antonio, que asintió débilmente. «Ve, yo estaré bien aquí». No había opción realmente. Manuel se levantó, con las articulaciones protestando, con cada músculo doliendo. Siguió al capitán Vargas a través de la oscuridad, moviéndose agachado, saltando de un refugio a otro. Encontraron a 5 hombres heridos dispersos en un área de 50 metros. Javier, el seminarista, tenía un brazo destrozado pero todavía podía caminar. Carlos, el silencioso, había recibido metralla en el estómago y apenas estaba consciente. Los otros 3 eran de otra compañía, rostros que Manuel no conocía pero que compartían la misma expresión de dolor y miedo. Tardaron 2 horas en mover a todos a una posición más segura, cerca de donde estaban las antiguas líneas propias. Cada viaje era un riesgo, cada paso una apuesta contra las balas perdidas y los disparos de francotiradores enemigos. Pero lo hicieron. Cuando finalmente regresaron al refugio donde había dejado a Antonio, Manuel se detuvo abruptamente. Antonio no se movía. Manuel corrió los últimos metros, cayó de rodillas junto a su amigo. Le tomó el pulso con manos temblorosas. Nada. El rostro de Antonio estaba en paz, con los ojos cerrados como si solo estuviera durmiendo. La herida no había sido mortal. Simplemente se había desangrado lentamente mientras Manuel estaba ausente, solo en la oscuridad. «No», susurró Manuel. «No, no, no». Buscó en los bolsillos de Antonio hasta que encontró lo que sabía que estaría allí. La fotografía arrugada de su madre. La sostuvo con cuidado, mirando el rostro sonriente de una mujer que nunca sabría que su hijo había muerto pensando en ella. El capitán Vargas puso una mano en el hombro de Manuel. «Lo siento». Manuel no lloró, ya no le quedaban lágrimas. Solo se quedó allí, arrodillado junto al cuerpo de Antonio, sosteniendo la fotografía mientras la noche se hacía más profunda y más fría. Y se preguntó cuántos más tendrían que morir antes de que alguien se diera cuenta de que ninguna victoria valía esto. El amanecer del tercer día trajo un silencio extraño. Las ametralladoras habían dejado de disparar. La artillería se había callado. Era un silencio tan profundo que dolía en los oídos, tan antinatural después de días de ruido constante que Manuel pensó por un momento que se había quedado sordo. Estaba sentado en lo que quedaba de una trinchera enemiga que habían capturado durante la noche en una última y desesperada carga. A su alrededor, los cuerpos de amigos y enemigos yacían mezclados en la tierra, indistinguibles en la muerte. El uniforme ya no importaba cuando dejabas de respirar. De los 18 hombres que habían salido de su trinchera original 2 días atrás, solo quedaban 4 con vida. Manuel, Javier, con su brazo inservible, el capitán Vargas, que parecía haber envejecido 20 años en 48 horas, y un soldado joven llamado Miguel, al que Manuel apenas conocía. 4 de 18. Los números eran abstractos hasta que ponías nombres y rostros a cada uno. Tomás con su fotografía de madre, Antonio el pescador, Carlos el silencioso. Todos los demás cuyos nombres Manuel repetiría en su mente cada noche por el resto de su vida, sin importar cuánto tiempo viviera. Un corredor llegó por la mañana. Un hombre delgado con uniforme limpio que parecía obsceno en medio de toda esa suciedad y muerte. Traía órdenes, la ofensiva había terminado. Los refuerzos nunca habían llegado. Iban a retirarse a las líneas anteriores. «Todo esto», dijo Javier con voz hueca. «¿Para nada?». Nadie respondió porque no había respuesta que diera sentido a lo que habían vivido. Manuel tocó el bolsillo sobre su corazón, donde guardaba las cartas. Todas seguían allí, mojadas y manchadas pero legibles. Su carta a Esperanza. Las cartas que Tomás y Antonio le habían dado antes de morir, pidiéndole que las enviara si ellos no sobrevivían. El capitán Vargas se acercó a él mientras preparaban la retirada. «Tu carta», dijo, sacándola de su propio bolsillo. «Sobreviviste, la recuperas». Manuel miró el sobre, su propia letra, las palabras de despedida que había escrito creyendo que nunca volvería a ver a Esperanza. Tomó la carta lentamente. «¿Y las de ellos?», preguntó, señalando a los cuerpos que cubrían el campo. «Las enviaré personalmente», prometió Vargas. «Cada una». La retirada fue lenta y dolorosa,
Caminaban como fantasmas a través del paisaje destruido, dejando atrás la tierra por la que habían luchado, los lugares donde sus compañeros habían caído. Manuel miraba atrás constantemente, como si esperara ver a Tomás o Antonio o alguno de los otros aparecer de repente, como si todo hubiera sido solo un error terrible. Pero los muertos permanecían muertos. Tardaron 3 días más en llegar a un hospital de campaña en la retaguardia. Allí, enfermeras con ojos cansados curaron sus heridas superficiales, les dieron comida caliente y camas limpias. Manuel no podía dormir en la cama. Se sentía demasiado blanda, demasiado cómoda. Terminó durmiendo en el suelo junto a ella, con su chaqueta manchada como almohada. Javier rezaba el rosario todas las noches, con su brazo herido colgando inútil. Miguel, el joven soldado, lloraba en silencio en la oscuridad. El capitán Vargas escribía cartas, una tras otra, palabras de consuelo para madres y esposas y novias que pronto recibirían la peor noticia de sus vidas. Manuel sacó su carta a Esperanza. La leyó por primera vez desde que la había escrito. Las palabras le parecieron de otra persona, de un hombre que había existido hace mucho tiempo en otro mundo. Si estás leyendo esto, significa que no cumplí mi promesa de volver. Pero había vuelto. Había sobrevivido cuando no tenía derecho a hacerlo, cuando hombres mejores que él habían caído. ¿Por qué él? ¿Por qué no Tomás, que era más joven y tenía toda la vida por delante? ¿Por qué no Antonio, que solo quería volver al mar? No había respuestas. Solo culpa del sobreviviente y el peso de seguir respirando. 2 semanas después, le dieron permiso para volver a casa, una licencia temporal antes de que lo enviaran de nuevo al frente. Manuel se subió a un tren que se arrastraba lentamente hacia Barcelona, mirando por la ventana paisajes que parecían irrealmente normales, campos donde la gente trabajaba, pueblos donde los niños jugaban, un mundo que seguía existiendo como si la guerra fuera algo lejano y abstracto. Cuando finalmente llegó a Barcelona, era media tarde de un día de noviembre. Llovía suavemente, esa lluvia fina mediterránea que lo mojaba todo sin que uno se diera cuenta. Manuel caminó por las Ramblas, con su bolsa al hombro y las cartas todavía guardadas junto a su corazón. Todo estaba igual y completamente diferente al mismo tiempo. Llegó a la calle de la Merced número 15. Se quedó parado frente al edificio durante largo rato, mirando el balcón del segundo piso donde sabía que vivía Esperanza. Había una maceta con flores rojas. Las cortinas estaban abiertas. Subió las escaleras lentamente, con las piernas que de repente pesaban como plomo. Se detuvo frente a la puerta. Levantó la mano para tocar. La dejó suspendida en el aire. ¿Y si ella había seguido adelante? ¿Y si había conocido a alguien más? Alguien que no estuviera roto. Alguien que no tuviera los ojos de los muertos siguiéndolo a todas partes. ¿Y si lo miraba y ya no veía al hombre que había sido? Pero había hecho una promesa, y a diferencia de todos los demás, él había sobrevivido para cumplirla. Tocó la puerta. Escuchó pasos adentro. Luego la puerta se abrió. Esperanza estaba allí, con ese vestido azul que conocía tan bien, con el cabello recogido de la forma en que lo llevaba cuando cocinaba. Sus ojos se agrandaron al verlo. Su mano voló a su boca. Manuel. No eran las palabras lo que importaba. Era la forma en que lo dijo, con todo el amor y todo el dolor y todo el miedo acumulado en su nombre. Ella se lanzó a sus brazos, y Manuel la sostuvo, sintiéndola real y cálida y viva contra él. Ella lloraba en su hombro, empapando su uniforme con lágrimas que él no podía derramar. Sus manos tocaban su rostro, su cabello, su pecho, como si necesitara confirmar que era real, que no era un fantasma o un sueño cruel. Te escribí tantas cartas, sollozaba. Nunca respondiste. Pensé que... Lo sé, susurró él. Lo sé. Perdóname. Se quedaron así, abrazados en el umbral de la puerta, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre Barcelona. Manuel cerró los ojos y por primera vez en semanas permitió que algo más allá del entumecimiento llegara a él. No paz, todavía no, pero tal vez el comienzo de algo que algún día podría parecerse a la paz. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó Esperanza finalmente, separándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. 2 semanas. Luego tengo que volver. Algo se rompió en el rostro de ella, pero se recompuso rápidamente. Asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces no desperdiciaremos ni un minuto. Esa noche, sentados en el pequeño balcón con las luces de la ciudad parpadeando abajo, Manuel le habló de la guerra. No todo, nunca todo, pero lo suficiente para que ella entendiera que el hombre que había vuelto no era el mismo que se había ido. Le habló de Tomás y Antonio, le dio las fotografías que había recuperado de sus cuerpos,
pidiéndole que las enviara a sus familias junto con palabras que él no sabía cómo escribir. Ellos me salvaron, dijo, de diferentes maneras. Me recordaron por qué valía la pena seguir viviendo. Esperanza tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Y ahora? Ahora tengo 2 semanas para recordar cómo ser humano. Y luego, no terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabían lo que vendría después. Ella sacó algo de su bolsillo. Era una carta, doblada y vuelta a doblar tantas veces que las líneas estaban desgastadas. Manuel reconoció su propia letra. «Me llegó hace 3 días», dijo Esperanza suavemente. «La que escribiste pensando que no volverías». Manuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El capitán Vargas la había enviado de todas formas, tal vez sin saber que él había sobrevivido. «La leí 100 veces», continuó Esperanza, «y cada vez lloraba y me enojaba y te maldecía por escribir palabras de despedida, porque se suponía que debías volver. Se suponía que íbamos a casarnos y tener hijos y envejecer juntos. Ese era el plan. Esperanza. Pero luego tocaste a mi puerta, y estabas aquí, vivo, respirando, y me di cuenta de que no importa cuánto tiempo tengamos, 2 semanas, 2 años, 2 décadas, lo que importa es que estás aquí ahora». Manuel la besó entonces, suave y desesperadamente, como si pudiera capturar este momento y guardarlo para los días oscuros que sabía que vendrían. Ella le devolvió el beso con la misma intensidad, con años de espera y miedo condensados en ese contacto. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él. «Prométeme algo», susurró. «Lo que sea. Pase lo que pase, recuerda esto. Recuerda que fuiste amado, que eres amado, que siempre serás amado». Manuel asintió, incapaz de hablar alrededor del nudo en su garganta. Las 2 semanas pasaron como un suspiro. Caminaron por las ramblas tomados de la mano. Comieron en pequeños restaurantes donde nadie hablaba de la guerra. Pasaron las tardes en el balcón, mirando el atardecer. Reviviendo el momento de su primer beso, hace lo que parecía una vida entera. La última noche, no durmieron. Se quedaron despiertos, memorizando el rostro del otro, guardando cada detalle para los meses de separación que vendrían. «Volveré», prometió Manuel al amanecer, mientras se ponía el uniforme una vez más. «Esta vez de verdad». «Lo sé», respondió Esperanza, aunque ambos sabían que era mentira. Era esperanza. Era lo único que podían ofrecerse mutuamente. «Te estaré esperando». El tren salió de la estación cuando el sol comenzaba a asomar sobre Barcelona. Manuel miraba por la ventana, viendo a Esperanza de pie en el andén, con ese vestido azul moviéndose suavemente con el viento, con la mano levantada en una despedida que ambos rezaban no fuera permanente. Tocó el bolsillo sobre su corazón. Allí estaba su carta, la que había escrito para despedirse, pero que ahora guardaba como recordatorio. Recordatorio de que había algo esperándolo más allá de la guerra. Alguien que lo amaba a pesar de todo en lo que se había convertido. Y mientras el tren se alejaba, llevándolo de vuelta al frente, de vuelta al barro y al miedo y a la muerte, Manuel se permitió creer, aunque fuera solo por un momento, que tal vez, solo tal vez, las promesas aún significaban algo. Que tal vez el amor era suficiente. Que tal vez volvería a casa. La carta de Manuel llegó a manos de Esperanza 6 meses después, entregada por el capitán Vargas personalmente. Venía acompañada de una medalla y palabras oficiales sobre honor y sacrificio, pero Esperanza apenas las escuchó. Solo sostenía la última carta que Manuel había escrito, la noche antes de la batalla final donde finalmente cayó, salvando a 3 hombres de su unidad. Las palabras eran simples. «Mi querida Esperanza, esta vez no escribo para despedirme. Escribo para decirte gracias, por esperarme, por amarme, por darme una razón para luchar por volver. Si lees esto y yo no estoy allí, quiero que sepas que morí creyendo en el mañana. Morí creyendo que el amor vale más que toda la guerra del mundo. No llores demasiado tiempo. Vive la vida que yo no pude vivir. Sé feliz. Y cuando mires el atardecer desde Montjuic, recuerda que una vez, hace mucho tiempo, un soldado te amó más que a su propia vida. Siempre tuyo, más allá de la muerte y más allá del tiempo. Manuel». Esperanza guardó la carta junto con todas las demás que había recibido a lo largo de los años. Las guardó en una caja de madera junto con la fotografía de un hombre joven con uniforme y sonrisa esperanzada. Y cada tarde, cuando el sol se ponía sobre Barcelona, subía a Montjuic y miraba el horizonte, recordando, porque algunos amores trascienden la guerra, algunos amores nunca terminan, ni siquiera con la muerte. Y algunas promesas se mantienen para siempre, escritas en cartas que nunca llegaron a tiempo,
pero que llegaron exactamente cuando debían llegar. ¿A quién seguirías esperando? Incluso si el mundo entero estuviera en llamas. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela, porque las historias de amor y pérdida, de sacrificio y esperanza, merecen ser recordadas. Merecen vivir más allá de las páginas, más allá del tiempo, para que ningún soldado, ningún amor, ninguna promesa sea olvidada.